Bueno, muchas gracias a todos por venir. Eh, Vamos a hablar un poquito hoy de IA, de porque no se habla nada en cómic hoy. Pero bueno, vamos a intentar ser un poquito originales y hacer una demo chula, a ver si sale todo correcto, ¿vale? Bueno, yo soy Borja, llevo más de 10 años aquí en el mundo del software y en comunidad también muchísimo tiempo. Trabajo como tech lead en Fiverr. Previamente estuve 6 años en IBM Research, trabajando en el equipo de computación cuántica y chips de inteligencia artificial. Y como toque friki me gusta mucho la música clásica, la ópera y los juegos de mesa, ¿vale? Voy a dar un poquito, para quien no conozca Fiverr, voy a hablar un poquito de Fiverr. La misión de Fiverr es democratizar el acceso a la cultura y al entretenimiento a través de la tecnología y los datos, ¿no? Inspirando a los usuarios a que descubran múltiples experiencias en los sitios donde están y ayudando también a los creadores para que puedan promover su, su experiencia, ¿vale? No sé si yo cuando entré, yo llevo un pibe de 6 meses y la verdad que cuando me enseñaron estos números me sorprendió mucho porque sí que conocía Fiverr, pero no sabía un poco la envergadura, ¿no? del proyecto. Fiverr cuenta con más de entre los que hemos hecho y los que se están haciendo, más de 240.000 experiencias alrededor de todo el mundo, entre los que destacamos en la noche, por ejemplo, Fabric, es un típico de Fiverr. La música, Candlelight, que es un Fiverr original, es un concepto original de Fiverr. En experiencias inmersivas, como el centro de edificios Avatar, Harry Potter en Londres, Stranger Things, y Sport, que precisamente es la vertical que estoy yo poniendo mucha fuerza con mi equipo, que vendrán muchas cosas en los próximos meses y ya hay cosas como la Fórmula 1 de Madrid. Estamos alrededor de todo el mundo, presentes en más de 500 países, con oficinas en 20. Eh, a mí esto también me sorprendió bastante. Hay experiencias en más de 500 ciudades y en muchas de las ciudades tenemos también lo que seguramente conozcáis como Secret, Secret Madrid, eh, Secret París también alrededor del mundo, donde intentamos eh, promocionar y promulgar todas las experiencias. ¿Cómo lo vendemos? A través de nuestro Fiverr Marketplace, ¿vale? Que donde podréis encontrar todas las experiencias y entre ellos Candlelight, que al final tendremos una sorpresa y en el stand también tenemos una sorpresa con los Candlelight. Bueno, y ya después de la cuña publicitaria, eh, vamos a lo que venimos. Vale, yo cuando entré en Fiverr venía de Reset, de un mundo un poquito dinosaurio, ¿no? Como comprendéis, en la vanguardia, pero dinosaurio. Y cuando entré en Fiverr, yo me acuerdo del VIP de ingeniería que decía, eh, tenemos que, cada uno de los empleados de Fiverr tiene que ser el líder de sus propios agentes, ¿no? Entonces, vamos a dejar de ser junior, mid, senior y vamos a ser todos team leads de nuestros agentes, ¿no? Eso me quedó ahí un marcado porque era como, yo era team lead y era como, ¿y yo ahora dónde estoy? ¿No? ¿Qué es lo que hago, no? Entonces se empezó como a redefinir un poco todo, todos los perfiles y lo que se espera de ellos sobre todo, y me pareció interesante contarlo. Seguramente en vuestras empresas también estaréis en esa vorágine de la IA, de cómo controlarla y cómo usarla de forma correcta, y nosotros en Fiverr estamos a tope y estamos redefiniendo también un poco lo que buscamos en ingeniería, ¿no? Entonces, el índice, vamos a hablar, lo divido como en 4 bloques. La primera es como la división del seniority, porque ahora todos parecemos senior y en realidad, si pensamos en el concepto antiguo, es real, ¿vale? Porque ahora pasaremos por toda la carrera del desarrollo, del junior al senior, de lo que, aprovechando que el Papa está por aquí, me he permitido la licencia de igual que el antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes de ella, después de ella, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco cómo son las carreras, la carrera, o cómo creo que la veo yo como team lead dentro de mi equipo en Fiverr, de lo que era antes a lo que se espera ahora de cada uno.
El segundo bloque son los 3 niveles de la delegación, que es en los 3 pilares que nos basamos o que trabajamos, con los que trabajamos en los proyectos, los agentes, los comandos y las skills sobre todo, entre otras muchas cosas. La tercera parte, que es muy chiquitita, son los MCP, que fue como lo primero casi que se empezó a integrar, y cómo nos ayuda, que son básicamente las herramientas que usamos con los 3 pilares anteriores. Y lo último es un poco el impacto que yo he visto en el equipo, o sea, no es a nivel de compañía, que todavía no hemos sacado esos números, pero a nivel de equipo un poco el impacto que he visto sobre cosas, y me gustaría también proponer un pequeño Open Speak para que discutamos aquí entre todos un tema que, que es también algo negativo, ¿no? De todo esto, o tenemos que aprender a reconducirlo, ¿vale? Eh, cómo funcionaba todo antes IA? Era una estructura lineal, los juniors llegaban, había que apoyarles en todo tema de formación, enseñar el código, cómo funcionaba el código, cómo funcionaba toda la empresa, cómo darle tareas pequeñitas para que fueran aprendiendo el código, que esto es algo que era así, porque antes aprendíamos el código, cómo funcionaba un framework en concreto, cómo funcionaba el dominio, o sea, el código en la empresa en la que entrábamos. Y esto lo que pasaba era que al final el senior se quedaba un poco más de revisor barra soporte de esos perfiles junior junto al mid, ¿no? Y al final, evidentemente, tenía que aportar valor también en arquitectura, pero era como un cuello de botella que era como el stopper, ¿no? Para que aportara mucho más valor a la compañía para lo que se le contrata realmente, ¿no? Entonces, vamos a ir desde junior, mid y senior, no vamos a hablar más arriba. Entonces, lo que se esperaba de un junior antes de IA, ¿vale? Bueno, esta clase de la lucha sintáctica, la validación de contexto, es un poco por donde va a ir la charla. Cuando un junior entraba en una compañía, se ponía mucho foco en la sintaxis, ¿no? Muchas horas, días invertidos en aprender sintaxis de código, buenas prácticas de código, porque los linters están muy bien, pero siempre hay cosas que no se podían controlar, que no se pueden controlar y demás. Entonces, no perdían mucho tiempo, invertían mucho tiempo en aprender sobre todo sintaxis y las buenas prácticas de la compañía. El onboarding, cuando entras en una empresa grande, al final hay muchas partes que tienes que ver, eh, y muchas veces un poco abrumador. eh, y para un perfil junior, incluso para un senior, es un poco complicado coger el contexto de todo, ¿vale? Y la métrica de éxito que tenías como junior era pues la capacidad de picar código sin estorbar mucho, ¿no? O sea, aportando valor, pero sin quitar ahora mucho tiempo a los mid o los seniors, ¿no? Eso era como una métrica del éxito. Después de la IA, pues todo, todo el tema del foco de sintaxis se pierde porque lo que se busca es más el conocimiento del dominio, el que sepa cómo plantear soluciones, no a nivel arquitectónico quizás, pero sí que esas tareas pequeñas que se les asignan al principio, más que pique el código, sino que aporte una solución mucho más válida, porque para picar el código ya tenemos Cursor o tenemos Claude, eh, y pasa a tener un rol más de validador de lo que estas interfaces nos devuelven, ¿no? Para mí es mucho más rico que escribir código, sin más, y ver que nos falta una coma, porque estás enseñando desde la base al perfil junior a pensar y no a replicar, ¿no? Entonces, como tiene que validar, va a aprender igualmente el código indirectamente, pero encima está ya viendo más a nivel de diseño de sistemas, ¿no? Que no se empieza a ver normalmente a partir de mi alto, eh, pero aquí ya estás viéndolo desde el principio, ¿vale? Y por último, la aceleración cognitiva, porque eliminamos toda la barrera de entrada de código y la barrera de entrada de dominio. A mí me pasó cuando entré en Fiverr, que Fiverr es enorme, y gracias a Claude yo fui aprendiendo on demand, ¿no? O sea, conforme llegaban los problemas, yo le preguntaba a Claude, ¿dónde está esta parte, ¿no? Entonces te iba a donde estaba esa parte, entonces vas aprendiendo el dominio por, por, sí, por necesidad, y no tienes que aprenderte todo el dominio de golpe, que también hace que inviertas mucho tiempo, ¿no? Vale, a nivel del mid developer, el mid developer al final tiene ya un poquito más de responsabilidades.
ejecuta tareas más a nivel de componente, ¿no? No tanto a nivel bajo como el junior, pero ahora pasa de esto a orquestar más de un componente a la vez, ¿no? Porque tiene esa capacidad gracias a las herramientas, ¿no? Entonces, antes de IA, eh, eh, el ejecutor independiente, o sea, era el que recibía una feature, las integraba, o una feature, una integración compleja, y si el flujo de procesamiento de datos o nuevos endpoints asíncronos, y pasaba días escribiendo la lógica, se equivocaba, había fallos normales que tenían que ser corregidos por el senior, lo normal, ¿eh? O sea, no estoy criticándolo ni mucho menos porque todos hemos pasado por esos procesos, ¿no? Está atrapado en la fontanería, ¿no? Un poco, en cómo funcionan todo por debajo, en resolver problemas técnicos tontos o edge case que no ve por falta de contexto a lo mejor, ¿no? Y su métrica de éxito es la capacidad de poder entregar historia de usuario, funcionalidades end-to-end, ¿no? Em, y eso, a tiempo y sin requerir como mucha supervisión del senior, ¿vale? Después de IA, al final lo que pasa es como a orquestar ya, a ser un orquestador, ¿no? Ya no tiene tanta carga, eh, ya no te crea tanta lógica, porque al final esto lo hacen como anteriormente los, los IDE, ¿vale? Y su trabajo principal pues ahora consiste en descomponer el problema, porque al final el junior tiene problemas más simples que normalmente no necesitan una descomposición, pero los mid ya empiezan a tener más complejidad, ¿no? Entonces ya se centra más en la descomposición del problema y de tener una visión más a nivel de dominio y más global que perdiendo tiempo en codear, ¿no? Por otro lado, foco en los efectos colaterales. Al delegar la escritura mecánica en estos IDEs, ¿no? Su atención pues va a lo crítico, ¿no? A lo verdaderamente lo que quiere solucionar. Y lo bueno de esto es que le permite gestionar cosas concurrentemente, que esto es de lo que quiero abrir el Open Space, ¿no? De este multitasking que tenemos ahora, que la IA vino un poco para quitarnos el trabajo, pero yo trabajo más que nunca, no sé vosotros. Eh, y va un poco por ese estilo, por esto, ¿vale? Em, pues esto, evitar pues, condiciones de carrera, o sea, cosas más específicas que puedes tener más en cuenta que si estás codeando el código y no te fijas más en esto, ¿no? Em, y se convierte, lo que hemos dicho antes, en un pequeño arquitecto de dominio. Ya es como que sube un poco el nivel porque pasa a una visión más global. También los inputs que te da la IA hace que vayas aprendiendo más sobre el dominio y vayas, en muchos casos, en otros a lo mejor no, teniendo como más curiosidad y más capacidad de crecer, ¿vale? Y esto pues hace que el MID crezca con más rapidez, ¿vale? Y el señor developer al final pasa de ser el que paga todos los fuegos, por así decirlo, porque ya el Junior y el Mid tienen armas también para pagarlo, a ser un arquitecto de contexto, porque su trabajo ya no es picar código, básicamente, sino ser como el cerebro arquitectónico del equipo, ¿no? Entonces, mm, bueno, el cuello de botella de la revisión también se pasa, porque la revisión que llega a un senior está muy depurada por la IA, evidentemente tiene que revisarlo, pero esos típicos comentarios de quita los comentarios de la pull request que nos ha pasado a todos, o falta aquí el linter no está bien pasado, o ese tipo de cosas, que al final hace que el perfil senior o cualquier otro perfil haga un switch de contexto erróneo o absurdo, todo se quita, ¿no? Entonces, el señor se puede focalizar más en prevenir el riesgo, en, en, en la arquitectura de todo el dominio del equipo y, y sobre todo la parte de entrenador de criterio. Esto al final lo que se va a encargar es entrenar a las IA y de que los rules y los markdown de skill y de agentes y de comandos sean correctos para no tener que hacer todo ese trabajo que hacía antes, ¿no? Como conclusión, el código antes era el medio, ¿no? Bueno, el código es el medio y el criterio el fin, ¿no? Antes invertíamos mucho en el medio, pero no en la finalidad. Y gracias a todas estas herramientas que nos están llegando, que yo no digo que sea siempre bueno o siempre hay que cogerlo con pinzas,
y tener bien alineado toda la compañía para que funcione. Y al final lo que vamos a usar más es el criterio y el cómo se hacen las cosas. O sea, ya no tanto el código, porque al final no somos no somos copistas, por así decirlo, somos más creativos, ¿no? Y ahora pasamos pues de ejecutores a directores. Como me gusta tanto la clásica, pues me ha gustado esta analogía, ¿no? ¿Y qué dirigimos? Pues, entre otras muchas cosas, dirigimos comandos, skill y agentes, ¿no? Yo como Artel Lead estamos aprendiendo mucho sobre todo esto, pero cada equipo estamos creando nuestros propios skills, nuestros propios comandos y nuestros propios agentes. ¿Qué diferencia hay entre un comando, una skill y un agente? El comando es como una tarea directa que quieres ejecutar, no tiene tanta inteligencia. Las skills son como las reglas, por así decirlo, son como las reglas y las órdenes directas que quieres que se haga en cierto caso. Por ejemplo, si me da tiempo, que yo creo que si me da tiempo, he creado una demo en un proyecto vacío donde tengo o sea, un comando, dos agentes y una skill, y vamos a crear una landing basando las reglas a los comandos, a las skills y a los agentes que hemos creado. Entonces, la skill, por ejemplo, en el caso de la demo que vamos a hacer, es un arquitecto de Astro, de la librería Astro, que se encarga de que todo esté correcto, de determinar las cosas que queremos y cómo las queremos. Y los agentes son los ejecutores, básicamente. O sea, en, en la demo que vamos a hacer tenemos un spec engineer que lo que se dedica es de obtener las especificaciones, y un principal engineer que lo que se dedica es de ejecutar las especificaciones que ha obtenido el otro agente. Y, y en muchos casos se pueden paralelizar trabajos al final. Si tenemos una buena especificación con tareas bien divididas que sean paralelizables, pues se pueden tirar muchos agentes a la vez que puedan paralizar el trabajo. Voy a poner un ejemplo de alguna skill que tenemos. Evidentemente en la demo no vamos a enseñar de Fiverr, porque a lo mejor no paso el periodo de prueba, que todavía estoy. Eh, pero sí que voy a poner un caso de uso que creo que es algo común. El caso de la pull request. A mí esto me maravilla, porque yo siempre odio escribir las descripciones en las pull request. Evidentemente siempre odiaba escribir las historias de usuario. Entonces, con los agentes que tenemos y las skills que tenemos y los comandos, tenemos un comando que tú le pasas la historia de Jira, eh, lanza una skill que se trae, evidentemente, la historia de Jira mediante el MCP de Jira, lee la historia de Jira, con esa historia de Jira comprueba tu código, eh, crea la pull request con las reglas que están definidas en la skill de pull request para la rama, o sea, para la rama y nombre de pull request y descripción, how to test, códigos de aceptación y tal que tenemos determinados. Em, Antes de subir la pull request, pasa a los distintos agentes que tenemos de code reviewer, linter, para que todo siga el mismo estándar que tenemos en todo el repositorio, porque van a nivel de repositorio. O sea, backend tiene uno, frontend tiene otro, IA tiene otro, van a nivel de repositorio. Y como veis aquí, pues tenemos el Bug Reviewer, que a mí me encanta porque esos típicos edge case que no veis, o esas típicas cosas que yo por lo menos que soy muy despistado, me solía dejar por ahí y que al final acababan en un bug, pues ya no está. Entonces, antes de subir la pull request, te dice, oye, que tienes esto, resuélvelo antes de que lo subamos, ¿no? Incluso muchas veces ese bug reviewer lanza el principal engineer para que resuelva el bug, con tu supervisión, evidentemente. Al final es un proceso iterativo que acaba subiendo la pull request sin bugs, con los checks de seguridad pasados, con la convención también revisada, y, y al final todo es compartido en fichero temporal de Finding para que el team lead, que es otra skill, sea el que nos pregunte qué hacer, ¿no? Básicamente. ¿Quieres subir la pull request? Está todo correcto. ¿Quieres subir la pull request? Sí. Eh, Pasa esto y esto, y ya se toman decisiones, ¿no? Al final el objetivo es que toquemos el mínimo código posible y nos dediquemos a tomar decisiones, que creo que para lo que nos contratan en muchos casos, ¿no? ¿Qué usamos? Pues bueno, ahora mismo estamos en dos mundos. En un momento nos quedaremos solo con uno, por desgracia.
estamos con Cursor y con Cloud Code. Em, Al final Cloud Code es como va por suscripción, Cursor va por billing. Yo ahora mismo uso los dos. De hecho, para investigación uso Cloud y para desarrollo uso Cursor, pero ya me escribieron ayer que no, que se no puede ser. Entonces, para mí yo creo que me voy a quedar con Cursor porque a nivel de desarrollo es mucho más visual. Es mucho más visual. Al final usa los mismos modelos por debajo, usa Opus, de hecho puedes usar más modelos en Cursor que en Cloud. Em, pero yo personalmente lo quedo me voy a quedar con Cursor, ¿vale? Bueno, voy a hablar también de los Model Context Protocol y luego pasamos a la demo, ¿vale? Model Context Protocol al final, como he dicho, es como un estándar que creó Anthropic, si no estoy equivocado, para que pudiéramos conectar de una manera fiable y adecuada con los distintos servicios que tenemos integrados en nuestros desarrollos, ¿no? De una forma un poco más inteligente, básicamente. Nosotros usamos muchos MCP, como son de Datadog, para todo el tema de analíticas, de logs, Sentry para más logs, pero esto es más crítico. Google para todo el tema de creación de studies, de previsión de meetings, de transcripción de reuniones y demás. El bot de Slack también funciona bastante guay, que conectado a Cloud puedes extraer información y procesarla también por Cloud. Y el de Jira, que para mí el de Jira y el de GitHub, me ha faltado aquí, son como vitales, ¿no? Porque todo el flujo desde que creas una historia hasta que empiezas el desarrollo te lo hace súper smooth y te olvidas de perder tiempo en escribir una descripción. eh, a ver, si está bien detallado también cómo queremos describir las descripciones de las pull requests, ayuda muchísimo. Si no, podéis tener un tocho que no va a entender nadie y que no va a leer nadie, ¿vale? Por otro lado, que no lo he puesto, pero con Cloud Code, sobre todo, y con Curso también, también usamos las CLIs de los distintos servicios, porque en algunos casos el problema de los MCP con Cloud se desloguean con mucha frecuencia. Entonces con la CLI sí que puedes tener el auto-refresh del token y tal, y funciona mejor. Yo, por ejemplo, Datadog sí que lo uso por CLI, y Jira también. Jira también lo uso por CLI porque es como mucho más cómodo. ¿Vale? Impacto en el equipo. Esto es en mi equipo, ¿vale? No en Fiverr. La velocidad de entrega del equipo ha subido un 50%. Cuando entramos, además yo tengo los números como cuando entré, a como estamos ahora, ¿no? Y no es que yo haya hecho maravillas porque el equipo va solo. Entonces, los datos que tenemos es que la velocidad del equipo ha subido un 50%, o sea, eh, casi duplicamos, no duplicamos, o sea, la mitad de duplicación de tareas desarrolladas y de complejidad de tareas. Los rollbacks de producción se han reducido un 80%, que eso es bastante importante. Y la cobertura de T, evidentemente, ha subido un 45%. Ya lleva bastante, pero bueno, ha subido un 45%. Esos son mis datos. Y luego, a nivel de en qué se distribuye el tiempo, hemos detectado que el equipo ha pasado a gastar el 80% de su tiempo en diseño y arquitectura de las soluciones que hacemos, y el 20% en hablar con los distintos editores para solucionarlo. O sea que mm, no digo que no escribimos código, porque si escribimos código, evidentemente, para refinar algunas soluciones y demás, pero se ha reducido mucho. Hablo de mi equipo, ¿vale? Vale, y para mí de lo que más alto valor tiene es esto de aquí, ¿vale? La validación que es automática. La generación dinámica de test también funciona bastante bien si está bien definido, como queremos los test. Y sobre todo lo último, para mí es lo más importante, que al final ponemos el foco en el criterio que queremos para solucionar las cosas, ¿no?